Chile tiene el privilegio de contar con una de las riquezas más grandes del mundo en las que descansa el futuro industrial de la humanidad, el cobre. En nuestro territorio existe por lo menos la mitad de las reservas de cobre del mundo. Más del 40% del cobre que se comercia en el mundo proviene de nuestros yacimientos. Para que tengamos una idea de la importancia estratégica a nivel del mercado mundial, digamos que cuando la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, se organizó en los años 70 del siglo pasado, el petróleo tenía un costo aproximado de 3 o 4 dólares el barril. Y hoy, a raíz de la unidad de los 13 o 14 países exportadores de petróleo, ese valor ha llegado a los 100 dólares. Chile, que tiene mucho más control del mercado del cobre que la OPEP en respecto al petróleo, solo puede influir tanto en la oferta como en la demanda de cobre. Y unido con Perú y Argentina y Zaire, prácticamente controlaría el 90% del mercado del cobre. Un país que tiene ese privilegio perfectamente podría procesar el cobre en Chile, sacarlo de la roca, fundirlo, refinarlo, industrializarlo y venderlo con el valor agregado incluido, haciendo el proceso completo dentro del territorio nacional. Sin embargo, nuestros líderes políticos del siglo XIX y siglo XX, así como entregaron el salitre al capital inglés, también entregaron el cobre. Y al entregar el cobre, perdimos miles y millones de dólares que pudieron haber sido utilizados en educar a nuestros jóvenes, en dotar de hospitales, en dotar de carreteras, de plazas, de realizar un proceso de desarrollo industrial interno que fue escamoteado a raíz de esta mala decisión de enajenar nuestro cobre. Y en este sentido, los intereses de Chile están en contradicción con gigantescas empresas capitalistas que no respetan la frontera de ningún país, que son en realidad las dueñas del capitalismo mundial. Son los pilares de la globalización capitalista. Las empresas de cobre, las empresas de petróleo, las empresas del complejo militar industrial son las dueñas del mundo. Y frente a esas empresas se alzó la voz del presidente Allende en las Naciones Unidas para denunciar que los intereses de aquellas son absolutamente contradictorios con los intereses de nuestros pueblos. Allende decía, o ellos o nosotros. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe
en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. A nosotros nos conviene extraer el mineral, fundirlo, refinarlo, manufacturarlo. A ellos les conviene llevárselo sin fundición, sin refinación, para manufacturarlo en sus empresas fuera de nuestro territorio y vendernos después al tercer mundo los productos manufacturados. Para mantener ese privilegio de empresas transnacionales, ellos han violado la ley internacional una y mil veces. Han derrocado gobiernos, han invadido países, han cometido crímenes horrendos, han atropellado toda la legalidad internacional. De manera que el acto de rescatar el cobre para Chile, para utilizarlo en favor de nuestra población y como aporte a la integración latinoamericana, ese acto es un acto perentorio, urgente, necesario. Ya lo hizo el 11 de julio de 1971 el Parlamento de Chile por unanimidad, con el respaldo de todos los partidos políticos, de las iglesias, de las Fuerzas Armadas. Todo el pueblo fue consultado, todos los medios de comunicación informaron, la información estaba sobre la mesa, no había temas secretos y finalmente dimos ese paso de cara al pueblo, de cara a la ciudadanía. Nunca nos sentimos tan orgullosos, tan unidos, tan democráticos, cuando unánimemente, como patriotas, todos los chilenos, nacionalizamos el cobre. Es sin duda el hecho más importante de la historia de Chile, después de la batalla de Chacabuco y de Maipú. Sin embargo, con la dictadura militar cambiaron las cosas. Y a partir de 1983, 10 años después del golpe de Estado, el régimen dictó la ley 18.097, que como todos sabemos no es una ley, es un bando, es una imposición, que establece la concesión plena para las empresas transnacionales. Es decir, el cobre de los chilenos, pero se le concede a un capital extranjero el derecho de hacer pleno usufructo de nuestro yacimiento. Es más que la propiedad privada. Pueden enajenarlo, pueden heredarlo, pueden tenerlo sin producción, pueden realizar todas las operaciones propias de una propiedad en sí, con todo el derecho que tendría un verdadero propietario. Esto es un escándalo, porque el propietario del cobre es el pueblo chileno, es el único depositario de la soberanía sobre nuestros recursos mineros. La concesión plena le da tales garantías al capital extranjero que si el Estado quisiera recuperar la tenencia de la propiedad de ese yacimiento concesionado a las transnacionales, tendría que pagarles hoy en dinero contante y sonante el valor presente de todos los flujos futuros. Es decir, la empresa expropiada por el Estado ganaría tanto con la expropiación como lo que habría ganado si se mantuviera en la propiedad del yacimiento hasta la extinción del mismo. Una legislación tan vergonzosa como esa no existe en ningún lugar del mundo. El triste privilegio lo tenemos solamente los chilenos. Es tan antipatriótica, tan indigna esa ley, que el propio abogado pinochetista Pablo Rodríguez Grez la denunció en el diario La Tercera con su firma, señalando que violaba la Constitución política del Estado y violaba toda la doctrina minera de Chile desde el siglo XIX. Y en este punto
el abogado fascista Pablo Rodríguez tiene razón. En realidad, mucho más que él, Radomiro Tomic y un grupo de intelectuales chilenos denunció esta aberración y llamó al pueblo. Incluso Tomic le escribió al dictador para que anulara esta ley, para que no la hiciera efectiva. Pero la dictadura procedió porque sobre ella estaba la presión de los grandes capitales extranjeros. Todos los que luchamos contra la dictadura nos comprometimos a abolir la ley 18.097. Sin embargo, en abril de 1990, el recién asumido presidente Patricio Aylwin hizo todo lo contrario. Envió al Congreso el proyecto de ley 18.985, lo que fue la ley 18.985, que le permitió a las empresas transnacionales pagar impuestos sobre la renta efectiva y no sobre la renta presunta, como lo establecía la ley anteriormente. Esto permitió que las empresas transnacionales, a partir del gobierno de Aylwin, pudieron falsificar los balances y realizar toda una operatoria para aumentar sus costos y presentar pérdidas en sus ejercicios contables. Y al presentar pérdidas, no pagaron impuestos, prácticamente hasta el año 2005, salvo contadas excepciones. De manera que nuestro país, en el siglo XX, cometió el mismo crimen que cometió en el siglo XIX con el salitre: enajenar su principal riqueza en manos de poderes extranjeros, sacrificando el bienestar, la educación, la salud, la vida de los chilenos, el progreso nacional. Estas empresas desarrollan todo un procedimiento contrario a nuestros intereses. De hecho, el solo hecho de que exista empresas extranjeras en el cobre ya es inconstitucional, porque la Constitución de Pinochet en 1980, por presión del pueblo y también por decisión y presión de algunos sectores militares nacionalistas, esa Constitución, que aborrezco como tal, sin embargo respetó exactamente la redacción que el Congreso chileno en 1971 dejó establecida en la Constitución de entonces, que dice que todos los yacimientos que hay en el subsuelo de Chile son de propiedad absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible de propiedad del Estado. A pesar de todo esto, la Constitución que había hasta 1973 y la Constitución de 1980, que respetó la cláusula de la nacionalización, está siendo violada todos los días. Se lleva nuestro cobre en calidad de concentrado, sin fundición y sin refinación. En esa roca triturada que se entrega a los barcos, aparte de cobre va oro, va plata, va molibdeno, va yodo, va renio. Y sobre todo se llevan mucho más cobre del que la demanda mundial necesita. Entre 1994 y 2004, las empresas transnacionales hicieron una sobreproducción y entregaron al mercado mundial mucho más cobre que lo que el mercado mundial requería, con lo cual hicieron bajar el precio del cobre de 2 o 3 dólares la libra a menos de $1, a 80 centavos de dólar la libra. Esto significó que durante 10 años la principal riqueza de Chile prácticamente dejó utilidades para el fisco de un rango inferior a 1.000 o 1.500 millones de dólares. Aún así, por sobre ese daño que nos hicieron a todos los chilenos, estas empresas se endeudaron con bancos y casas matrices
en el exterior que son asociadas a los propietarios de las mismas. Y los créditos que contraían en esas casas matrices devengaron intereses absolutamente astronómicos, por encima de la norma de los intereses internacionales. Aparte de eso, contrataron fletes y servicios a precios absolutamente superiores a los estandarizados. En la práctica, generaron toda una serie de artificios, resquicios de evasión y elusión tributaria que significaron un grave daño para la economía nacional. Además, de no pagar impuestos, no pagaron royalty. Y además se acogieron a beneficios irritantes que ni siquiera las empresas chilenas tienen, como lo es la depreciación acelerada. Esta situación, aparte de inconstitucional, es dañina para 17 millones de chilenos. No puede seguir Chile cometiendo el crimen que cometió en el siglo XIX, presionado por Inglaterra, que fue la enajenación del salitre. Todavía tenemos mucho cobre. Todavía el cobre es un recurso esencial para todo el desarrollo tecnológico y minero del siglo XXI. Todavía con ese cobre podríamos reconstruir 10 veces nuestro país. Todavía es tiempo que seamos dignos y renacionalicemos el cobre. Y no le permitamos a los grandes empresarios extranjeros contaminar las zonas mineras. No le permitamos corromper a las autoridades, a los medios de comunicación, sobornar a las figuras, a las entidades que están concernidas en el proceso de la producción desde el Estado chileno. Que no le permitamos realizar política interna, comprar parlamentarios, sobornar autoridades políticas y estatales. Nosotros necesitamos recuperar el cobre por razones de conveniencia económica, pero también por razones de dignidad nacional. Porque cuando el cobre fue estatizado al 100%, se hizo con consulta a toda la ciudadanía. Cuando fue desnacionalizado, se hizo de manera subrepticia, a espaldas de la opinión pública, escamoteándole la verdad a la población. En el fondo se hizo en secreto. Ningún chileno supo en qué momento, desde un 8% que en 1990 controlaban las empresas extranjeras, pasamos a un 72% controlado por esos capitales después de 22 años de haber finalizado la dictadura. Estamos en una situación de una crisis mundial que nos obliga a enfrentar a todos los países de América Latina como un bloque. Es ahora, más que nunca, cuando debemos hacernos eco del gran pensamiento bolivariano de O'Higgins, de la idea de Francisco Miranda, de José de San Martín, de tener una patria grande. Es ahora cuando esa patria grande tiene que existir para enfrentar la crisis capitalista mundial, para enfrentar la arrogancia, la voracidad y sobre todo lo inescrupuloso que es el gran capital extranjero. Para eso necesitamos unirnos con nuestro cobre a nuestros hermanos de Perú y Bolivia, que también tienen cobre y tienen hidrocarburos y tienen agua que necesitamos en Chile, y necesitamos unirnos con nuestros hermanos argentinos, cuya pampa húmeda provee una agricultura y una ganadería que le da un gran potencial a nivel mundial, unirnos con nuestros hermanos brasileños, venezolanos, ecuatorianos, que tienen petróleo, que tienen gas, que tienen diamantes, que tienen energía, que tienen un potencial hídrico, y generar los chilenos, los sudamericanos y los latinoamericanos
una fuerza económica, política, social, comercial y militar que nos haga enfrentar la crisis mundial y nos haga emerger como una gran nación, tal como la soñó Miranda, O'Higgins, Bolívar, San Martín, los padres fundadores de esta patria grande. Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria.